dio cuenta y en ese determinado momento él, por falta de conocimiento, dijo, yo voy a ser también como Dios. Yo oí a un pastor que dijo algo, y es una cosa bien delicada. Él dijo, cuando uno se mete con Dios, uno quiere cada día más y más de Dios. Y es verdad, se mete cada día más y más de Dios. Y el querubín protector quería más y más de Dios. Y entonces dijo, no, pues yo quiero ser como Él. Y en la mente de él, miraba que era como algo justo. Ser como Él no tenía nada malo. Pero Dios había dicho, yo soy el primero y yo soy el último y fuera de mí no hay quien salve. Y le había dicho Dios también, antes de mí no fue formado Dios ni lo será después de mí. Entonces ahí es donde cae el querubín protector, porque el querubín protector era un ser que creado. ¿Lo creó Dios? Creado, claro. Y si él iba a usurpar la posición del creador, automáticamente era una injusticia. Entonces Dios, por ser creador de todo, por eso es que Él merece nuestra adoración, porque creó todo. O sea, hay un derecho adquirido para adorarlo, porque Él creó todo. Entonces, cuando Él cae en ese engaño, es un engaño, en su libre albedrío, pues se resbala y cae en ese engaño. Entonces Dios va y saca de él el fuego, que es la palabra, o sea, la verdad. Y al sacar la verdad de él, ese mismo fuego lo consume a él, porque ya él queda convertido en el padre de ¿qué? La mentira. De la mentira, porque ya Dios sacó el fuego y así él mismo encontró la destrucción por eso. Entonces nosotros tenemos que tener un conocimiento, que nosotros tenemos que llegar es al punto de vista que Dios dijo que iba a ser de nosotros. ¿Y cuál fue ese punto? Hagamos al hombre conforme a ¿qué? A nuestra imagen y semejanza. O sea, yo llego y veo a Dios y yo tengo la misma imagen, dice, igualito, pero yo no soy el todo. Él me dice, no tiene nada de envidia, voy a hacer al hombre igualito a mí, conforme a mi imagen y semejanza. Eso es un privilegio muy grande, pero él se reserva el derecho de ser ¿qué? El todo en todos. Entonces, cuando uno se une al Señor, viene a ser ¿qué? Un espíritu con él. Y ahí es donde viene ese privilegio de que yo estoy aquí predicando, enseñando, y ya hay cosas que yo de pronto no he pensado y sin pensarlo me vienen a mi mente. Y es Dios que me está dando esa palabra para compartirla a todos ustedes. Y eso pasa cuando yo estoy hablando. Hay momentos en que uno de ustedes, yo estoy diciendo algo y le llega un versículo. Pídanle a Dios que esa conexión nunca se pierda y que antes se aumente, porque usted ya está en principios de comenzar a dar enseñanzas bíblicas, porque enseñanza bíblica es eso, pero que te llegue, que venga de parte de Dios, porque el Espíritu Santo solamente nos enseña y nos recuerda solamente lo que ha dicho ¿quién? Jesucristo. Eso es lo que hace. Por eso dice, no penséis, proponed en los corazones, no penséis lo que vayan a hablar, porque en aquella misma hora ya de palabra, y no sois vosotros el que habla, sino el Espíritu. O sea, el mismo Padre hablará en vosotros. ¿Y cómo? A través del Espíritu Santo, que es ese poder. Entonces ese poder viene a nosotros y nos da esa iluminación de la palabra. Bueno, un saludo también para los que están viendo en diferido en YouTube, y también para los hermanos que se han conectado en Facebook, y también los que estarán conectándose en Instagram y en LinkedIn. Hoy vamos a tener una enseñanza bíblica que es acerca, tenemos problemas con el internet. No sabemos, a veces se cae la conexión y a veces no sé qué hacer ahorita, porque ya estamos en el aire, pero vamos a mirar a ver, se cae y vuelve. Les pedimos disculpas a todos los que se han conectado. Hermana Liliana Gómez, Dios le bendiga. Hermana Diana Luisa de La Paz, Bolivia. Hermano Héctor Pérez, Dios te bendiga. Tenemos un poco de problemas con el internet, pero ténganos paciencia, que estaré yo pendiente y estaré repitiendo lo que ustedes no hayan escuchado. Hoy vamos a hablar sobre el aceite de la unción santa. El aceite de la unción santa. Y vamos a comenzar primero con lo que es relativo, ¿ya? Éxodo, ¿cómo era el aceite de la unción santa? Éxodo 30:25. ¿Cómo era el aceite? Éxodo 30:25. Lo pueden leer.
esos 30, 25 lo puede leer el hermano Gilmar. Vamos a mirar a ver que queda más cerca para que los hermanos de las redes sociales lo puedan escuchar. ¿Cómo nos dicen? Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Este aceite, estamos hablando de lo relativo. Recuerde que todo lo del tabernáculo era ¿qué? Sombra de lo que había de venir. Este aceite de la unción era hecho primero por 500 ciclos de mirra, 250 de canela, 250 de cálamo aromático, ¿ya? Y de casia 500 y un hin de aceite de oliva. Y lo tremendo de este aceite de la unción santa era para ungir todas las cosas de ¿qué? Del tabernáculo y los sacerdotes. Pero había una prohibición de make it trader, como dicen, ¿cómo dice? De no plagiar la marca. Y dice, cualquiera que trate de hacer este aceite será cortado del pueblo. O sea, esa fue una orden para hacerlo únicamente para el servicio de ¿qué? Del tabernáculo. Y no podían hacer una copia porque era ¿qué? Cortada del pueblo. Escúcheme bien, no podían hacer una copia por aparte. También este aceite solamente se derramaba sobre los sacerdotes, pero no se derramaba sobre el pueblo, sino solamente los que servían a Dios. Por eso aquí hay un asunto muy, muy importante, ¿ya? Por eso es que Dios no admite las imitaciones, sino todo lo que sea de Él. Cuando yo leo la Biblia, tengo que tener un cuidado de no dar ¿qué? Mi punto de vista. Porque en el momento en que yo doy mi punto de vista, yo estoy haciendo un plagio. O sea, tratando de presentar un evangelio que no es evangelio. Y esto es lo que tenemos que tener cuidado los que enseñamos la palabra. Y nosotros le podemos hacer un daño muy grande al pueblo enseñando algo que no es evangelio y damos ¿qué? Nuestra palabra. Por eso es que leyó el hermano el versículo. Que nosotros debemos de creer en él. ¿De qué manera, hermano yo? ¿De qué manera debemos de creer en él? Hermano Noel, ¿de qué manera debemos de creer en él? Él leyó el versículo. Hermano José, ¿de qué manera debemos de creer en Cristo? ¿De qué manera? Hermano Francisco. De todo corazón. De todo corazón. Mire, esto es bien importante, hermano, porque usted llega a una conferencia y alguien dice, no, es que yo creo en la Biblia. A mí me dijeron esto hace 8 días. Hermano Henry, ¿cómo vamos a saber ahora quién dice la verdad si todo el mundo habla de un evangelio y yo voy a tal iglesia y me dicen otra cosa, ¿cómo yo voy a saber? Entonces, por eso, Jesucristo dice, escudriñad las escrituras porque en ellas os parece que tenéis ¿qué? La vida eterna. ¿Cómo debo de creer en él, hermano Yelma? Dice la escritura. Mire, como dice la escritura, no como dice la interpretación que yo doy de la escritura. ¿En dónde está ese versículo, hermano José? Juan 7, ¿qué? 38. Puede leerlo, hermano Francisco o hermano José, lo puede leer para que no se nos olvide, hermano Noé. ¿Ya? Esto es bien importante porque aquí es donde usted viene. Este es uno de los versículos que debemos de tener. Esta es la espada, ¿cierto? Pero si usted habla y no sabe este movimiento de espada, pues te van a dar en la cara. ¿Sí? Pero usted sabe este movimiento de espada. Un momentico. Yo creo en Jesucristo como Él me dice que yo crea. No, pero es que nosotros tenemos que creer como dice aquí la organización. No, eso no me dice Cristo. ¿Y cómo dice Cristo? Que debemos creer como dice la Escritura. Entonces usted hizo un movimiento que le quitó la espada al otro de golpe. Le quitó las palabras al otro. Bueno, sí, es verdad. Entonces puede leerlo, hermano Francisco. ¿Qué dice? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Léalo, hermano José. El que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces imagínese, yo creo en Cristo como dice la Escritura y me gano un premio grandísimo, que de mí correrán ¿qué? De su interior correrán ¿qué? Ríos de agua ¿qué? De aguas vivas. Imagine lo que nos hacen perder los otros por estar siguiendo puntos de vista. La Biblia es una sola. El de agua viva es el Espíritu. El Espíritu Santo, precisamente, el que tiene sed venga y beba. Pero el Espíritu Santo es la parte esencial que hace para que corra esa fuente.
Pero el Espíritu Santo tiene tres ramas: los ministerios, las operaciones y tiene lo otro que son los dones. Los dones se dividen en ministerios, operaciones y dones, ministerios, operaciones y los dones. Entonces el Espíritu Santo da eso para que corra. Por eso dice, usted será una fuente. Porque ya Dios coloca la semilla y da el pan al que come y semilla al que siembra. Entonces es una fuente que está completamente fluyendo porque usted es uno con el Señor. El que se une al Señor es un espíritu con Él. Y mis palabras son ¿qué? Espíritu y vida. Y el Espíritu Santo, ¿qué nos recuerda? Nos enseña y nos recuerda todo lo que ha dicho Jesucristo. Por eso es lo importante de toda esta enseñanza bíblica. Entonces, el aceite de la Santa Unción tenía que ser derramado únicamente sobre las cosas del tabernáculo, que era sombra ¿de quién? De Jesucristo. Pero también en los que estaban sirviendo en el tabernáculo, solamente sobre ellos se derramaba el aceite de la unción. Y algo más, no podía derramarse sobre otra carne. Así está. Y si alguien quería hacer una imitación, era cortado del pueblo. Ahora, ¿sobre qué era derramado y sobre qué no era derramado? Éxodo 30 y ahora lea el 32, perdón. Léalo, hermano Gilmar, por favor. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante, conforme a su composición. Santo es y por santo lo tendréis vosotros. Ahí está. No haréis otro semejante. O sea, yo no puedo comenzar a crear otro evangelio. Yo no puedo comenzar a crear otra unción. La unción tiene que ser esa del Espíritu. Ahora voy a explicar esto. Por eso el hermano leía Jeremías 2:13, ¿cierto? 2 males hizo mi pueblo. Me dejaron a mí fuentes de agua vivas, el primer mal, y luego el otro mal, cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Nosotros podemos confundir la emoción con la unción. Y la unción es muy diferente. La emoción, en la emoción no hay longanimidad. Se le acaba hasta donde le dura la emoción. Entonces la unción es diferente. En la unción hay que longanimidad. Usted puede estar en un desierto y está con la unción. Usted puede estar en un lugar y está con la unción. Pero la emoción, usted se emociona por las alabanzas, por todo, y se siente como si fuera, y la gente cree que están con la unción, y es una emoción. El joven se puede confundir, porque se va con esa emoción, y siente esa música, y que vibra todo su ser, y se va para una discoteca, y pues yo siento lo mismo aquí en la discoteca. Sí, eso le ha pasado a varios jóvenes. Incluso había un joven, no sé si es verdad, porque me lo contaron, yo no lo vi, pero dice que estaba en la iglesia y tenía la mano así y estaba escuchando el Mundial de Fútbol. Y entonces coordinó que cuando todos los hermanos gritaban gloria a Dios, coordinó que hizo un gol Colombia. Y entonces él se levanta, se confundió y se levanta gritando ¡gol! Y estaban todos diciendo, y el otro dice que dice gol, y le miraron el auricular. Entonces las emociones se pueden confundir. Claro. Pero la unción no. Entonces este aceite es especial, estaba en el tabernáculo y solamente era para los que servían el tabernáculo y para las cosas del tabernáculo. Ahora vamos a algo muy especial. ¿En qué lavaba Job? ¿En qué lavaba los pies y los ríos de aceite? ¿De dónde salían? Porque Job habla de eso. Job es un hombre que era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ahora sí, hermano José, comienzo a preguntarte, y hermano Francisco. Hermano José, mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Y no habían hallado el conocimiento porque no habían entendido ¿qué? Las escrituras. Las escrituras. No habían entendido las escrituras, pero hay algo más concreto. Eso lo vimos el martes pasado. No habían entendido ¿qué, hermano Noé? El Evangelio. Lea, hermano Francisco, el libro de Proverbios 2:5. A ver, ¿qué es lo que no habían entendido? Y yo quiero que esto, ahora sí, viene algo muy especial. Hermano José, ahora sí una preguntita para recordar lo que hemos aprendido. O sea, yo quiero que ustedes comprendan y aprendan. Mire, ustedes no tienen que memorizar.
Si ustedes comprenden, se ahorran memorizar. Entonces, puede leerlo, hermano Francisco. ¿Qué dice Proverbios 2:5? Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Ahora, entonces vamos a hacerlo vamos a ir ahora de para atrás. Mi pueblo fue destruido porque le faltó, ¿qué, hermano José? Conocimiento. Y no tenían conocimiento, o no hallaron el conocimiento porque no habían entendido ¿qué? El temor de Jehová. El temor de Jehová. ¿Y cuáles son los 8 pasos del temor de Jehová? Para entender el temor de Jehová. Ya se acordaron todos, ¿cierto? Mire, hermano, comprenda nada más. No memoricen, compréndanlo. Mire, el hermano tiene una máquina ya en la ebanistería y la desbarata y todo. Y entonces a mí me entrega un folleto donde está toda la explicación cómo se arregla esa máquina. Pero él la comprendió, él no necesita memorizar el folleto. Eso es la palabra usted necesita es comprenderla. Por eso hay dos, la tierra es buena. Donde cae la semilla la tierra es buena. Pero hay unos que la reciben, pero no la comprenden toda. Entonces esa va a producir ¿a cuánto? Al 30 por 1, al 60 por 1 y al 100 por 1. O sea, comienza de a poquito para arriba. Pero hay otro que no solamente la recibe, sino que la comprende, entonces se comienza al 100 por 1, al 60 por 1 y los detallitos al 30 por 1 ya al final. Por eso es que la palabra dice Jesucristo, usted debe creer en mí. ¿Cómo, hermano Francisco? Jesucristo dice, ustedes deben de creer en mí como qué. Como dice la Escritura. No como dice de pronto el hermano Henry. Si el hermano Henry habla conforme a la Escritura, correcto. Si el hermano tal habla conforme, correcto. Pero si yo doy mi punto de vista, no. Resulta que los hermanos tienen confianza conmigo y ustedes me decían, hermano Henry, Dios tiene solamente esta creación, Él salió una sola vez y nació en Belén o lo que sea. Y no, Dios, si es Dios, no pienso que ha tenido solamente esta creación, ha tenido muchas. Hermano Henry, ese es su punto de vista. La Biblia no dice eso. Y en Miqueas 5:2 sí. Dice, y tú Belén, Efrata, pequeña entre todas, de ti saldrá el que será el Señor para regir a mi pueblo, y que sus salidas son desde los días de ¿qué? De la eternidad. No dice del principio, sino los días de la eternidad. Porque el principio es con relación a nosotros. Hay 3 principios. El primer principio es Juan 1:1. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. El que le sigue después de eso es Apocalipsis. Bueno, no me acuerdo ahorita el versículo, pero es donde dice, he aquí el principio de Dios habla esto, hablando de Jesucristo. Él es el principio de Dios. Y el tercer principio es con relación a la creación. En el principio creó que Dios, los cielos y la tierra. ¿Por qué digo que este es el tercer principio? Porque usted va en Colosenses y dice, en él fueron creados ¿qué? Los cielos y la tierra y todo lo que todo hasta lo que no se ve fueron creados en Cristo. Entonces, el principio de la creación es Cristo. Y antes de eso, el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esos son 3 principios en cuanto a relación de nosotros. Pero Dios no tiene ¿qué? Principio ni fin. Pero el alfa y el omega, principio y fin, sí tiene principio. Porque es la manifestación de Dios ¿a qué? Aquí en esta creación. Entonces Dios se manifestó y Cristo dice, yo soy el alfa, el omega, principio y fin. Pero Dios exactamente en los días de la eternidad no tiene principio ni tiene fin. Pero en su manifestación sí tuvo un principio y tiene un fin. Ahora, Job decía que lavaba los pies en qué y salía aceite de dónde. Job 29:6. Voy a correr porque me quedan 20 minutos. Voy a correr. ¿Qué nos dice ahí la palabra de Dios? ¿29 qué? 29:6. Cuando lavaba yo mis pasos con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite. Imagínese. Habla de una piedra que derramaba ríos de qué. Aceite. Y Job era casi, mejor dicho, era uno de los hombres de Dios que tenía una aceptación. Incluso Dios lo llamó siervo. Y usted sabe que Jesucristo dice, ya no llamaré siervos sino amigos. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero el amigo sí. Y parece que Job de siervo pasó a ser amigo de Dios. Porque sabía muchas cosas que son solamente Dios podía habérselas revelado. Entonces él lavaba sus pasos ¿en qué? Leche. En leche. Pero de la roca salía ¿qué?
ríos de aceite. Cuando la persona comienza a caminar, dar sus primeros pasos, ¿qué le damos al cristiano cuando comienza a caminar, hermano John? Cuando un bebé, lechecita, porque no puede mandarse un sancocho lo que hace el hermano Francisco, ¿ya? Entonces, lechecita nada más. Pero luego viene, dice que salía de la roca, ¿qué? De la piedra, salía ríos de aceite, ríos de aceite. Por eso es que aquí donde nosotros estamos es hablando de la santa unción. He comenzado todo esto que es sombra de lo que ha de venir, pero aquí ya Job como que me abre un poquito el telón y dice, mire, el aceite no sale sino de qué, de una piedra, de una roca. Pero ya sabemos quién es la roca es Cristo. Pero ahora viene, ¿de qué me vestía y me cubría? Porque salía aceite, pero uno tiene que saber por qué. Job 29:14, de cómo se vestía Job. 29:14, hermano Francisco. Me vestía de justicia y ella me cubría. Como manto y diadema era mi rectitud. Ok, entonces, lo primero, él está diciendo, vea, yo lavaba mis pies, mis pasos en leche, pero de la roca salía, de la piedra salía ríos de aceite. Y entonces comienza a decir, pero yo me cubría de qué? Me vestía y me cubría de qué? De justicia. Entonces parece que hay algo relacionado entre ese aceite y la justicia. Pero antes de todo eso, antes de lavar los pasos en leche y los ríos de aceite y de vestirse de justicia, ¿qué era lo que había sobre Job? Vamos a leer el 29:3 y léalo ahora el 3, porque eso es importante. No era que Job era así, había algo sobre él. ¿Qué dice? 29:3. Cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad. Mire, cuando hacía resplandecer, ¿qué? Sobre su mi lámpara. cabeza, ¿qué? Su lámpara. Su lámpara, la lámpara de Jehová. ¿Qué hacía resplandecer Dios sobre Job? Sobre su cabeza, ¿qué hacía resplandecer? La lámpara. ¿Qué es la lámpara, hermano José? Hermano Francisco. Y cuando daba la luz, ¿qué es? ¿La luz qué es? Enseñanza. Enseñanza. ¿Y la lámpara? Es Los ojos. Entendimiento. Mire, el mandamiento es que lámpara y la luz es enseñanza. Entonces, para él poder llegar a todo esto, decir todo esto, él tenía que oír la enseñanza de Dios, pero la lámpara es las palabras de Cristo, las palabras de Dios. Entonces, cuando se iluminaba, le iluminaba su rostro, o sea, su mente, y decía, claro, yo me voy a vestir de justicia y me voy a cubrir de justicia. Y usted puede leer todo ese capítulo y dice, venía el que no tenía que le hicieran justicia y yo lo libraba. Comenzaba a mirar cómo hacía sus bondades y su justicia, ¿ya? ¿Qué sucede después de resplandecer su luz? ¿Qué sucederá después de resplandecer su luz? ¿Qué hará esa luz de resplandecer sobre nuestra cabeza? ¿Qué hace cuando resplandece sobre nuestra cabeza esa luz? Salmos 23:5. Salmos 23:5, ese está muy claro. O sea, estoy hablando de lo que es la unción, ¿ya? ¿Qué dice? Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Oye, está. Une mi cabeza con aceite, mi corazón está feliz. Aquí hay algo que uno comienza a entender, bueno, nosotros sabemos que la palabra es ¿qué? Fuego. Y como martillo, es la palabra, fuego y martillo. El candelabro fue hecho con un talento de oro. El candelabro. De las 7, 3 a cada lado y uno en el centro. Pero fue labrado ¿a qué? Martillo. A martillo. Así fue labrado, a martillo. O sea, fue hecho ese candelabro conforme a las palabras de Dios. En otras palabras, si Dios dice no hay que matar injustamente, Él se lo aplica también ¿a quién? A Él. Eso es lo hermoso de Dios. No hay que ser egoísta, Él se lo aplica a Él también. Entonces, por eso el candelabro fue hecho que a martillo.
Por eso dice Jeremías 23, 29, el versículo que leía el hermano Gilmar. No es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta, ¿qué? La piedra. Entonces, aquí es donde viene. Jesucristo fue quebrantado, ¿por qué? Por esa misma palabra. Le dice, Pedro, guarda esa espada. Si no, ¿cómo se cumpliría qué? La palabra. Y esa roca fue quebrantada con la palabra. Esos tesoritos que hay ahí, muy grandes. Ahora, entonces, ¿qué dice? Resplandecerá, dice, aderezan mesa delante de mí en presencia de mis angustias. Ahora, unge mi cabeza, ¿qué? Con aceite. Un aceite. Mi copa está que rebosando. Entonces ya comenzamos a ver que la unción comienza ¿por dónde? Por la cabeza. Aunque a Cristo la mujer comenzó a ungirlo con el perfume, que no era aceite, era un perfume, fue por el lado de ¿qué? De los pies, que es diferente. Pero en el perfume que Dios había hecho, el aceite de la unción, que le había puesto 500 ciclos de mirra, 250 ciclos de canela aromatizada y 250 de cálamo y 500 ciclos de... Sí, ¿Kilos? no, ciclos. Es una medida que es, como le dijera, es una fórmula para el perfumador. Pero ya esas medidas no existen ahorita porque son antiguas. Posiblemente sean unos gramos, no sé cuánto. O una onza, no sé. Y a lo último le colocaban lo que era 500 ciclos de acacia. Y le echaban un hin de aceite de oliva. Eso era para hacer el perfume. Todo eso era sombra de lo que había de qué, de venir. No voy a entrar en explicar todo eso, qué significa ahora en lo absoluto. Pero sí voy a leer cómo son las palabras de los hombres sanguinarios y engañadores. Aquí es donde viene por qué yo tengo que creer en Cristo como dice la Escritura y no como dicen los qué, los hombres, que son engañadores. Porque resulta que un hombre engañador que ha sido engañado me puede presentar un aceite de unción y yo, uy, qué aceite de unción. Y me puede engañar. Mire, ¿cómo son las palabras de los hombres sanguinarios engañadores? Salmo 51, 25. Salmo 55, 21, perdón. Léalo, hermano Gilmar. Salmo 55, 21, ¿qué nos dice? Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Mire, eso es hablando de quiénes, de los hombres que traicionan a sus amigos. Jesucristo está con Judas Iscariote y los 11 apóstoles, y Judas Iscariote es uno de sus discípulos. Y Judas Iscariote le dice a los otros, a quien yo bese en la mejilla, ese es, prenderle. Y llega y le dice, amigo, ¿a qué has venido? No, vengo a suavizar mis palabras como aceite, y lo saluda de un beso en la mejilla, y se veía una acción como, darle un beso en la mejilla, ¿es una acción buena o mala? Bueno. Es buena. Pero Judas Iscariote ya la había vuelto mala porque era para entregar a Jesús. Entonces, por eso es que no podemos juzgar según las apariencias. Óyeme, mire ese discípulo, ¿cómo quiere al Señor? Él lo acaba de darle un beso en la mejilla. Y nosotros juzgamos ese juicio con la apariencia, pasa el examen. Pero como Jesucristo dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Entonces, después vemos que el resultado que era para entregar a Jesús. Entonces, los hombres que son engañadores, dicen, sus dichos en su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en qué, en su corazón. Suaviza sus palabras más que qué, más que el aceite, más ellos son espadas desnudas. Entonces, aquí nosotros podemos ver a alguien predicando el evangelio y suaviza las predicaciones, que como el aceite. Y yo, eso está genial. Por eso Cristo dice, mirad que nadie os engañe.
con que vendrán muchos ¿qué? Diciendo, ahí está, o sea, suavizando sus palabras como aceite, para engañar a muchos. Yo le he dicho, si alguien dice, el Cristo está en tal parte, en el desierto, no vayáis, en los aposentos, no vayáis. ¿Por qué? Porque Cristo entre nosotros está. Entonces yo debo de creer en Cristo como hermana Alma. ¿Cómo debo de creer yo en Cristo? Como dice que, Las escrituras. hermana Alma, ¿cómo debo yo creer en Cristo? Como dice que la Escritura. O sea que si alguien viene y te dice a ti esto y esto y esto, usted no puede decir nada. Voy a poner un ejemplo. Yo estoy hablando con un hermano testigo de Jehová, a quienes yo los amo, pero que tengo que decirles la verdad. Y me dice él, mire, Jesucristo es un profeta, pero no es el Todopoderoso, ¿sí o no? Ellos dicen eso, pero no es el Todopoderoso. Es un profeta, Jesucristo es un profeta. Entonces yo tengo que saber manejar ¿qué? Mi espada. Porque si no, también dice, porque si yo no la sé manejar, entonces ellos me van a obligar a creer como ellos dicen. Pero yo tengo que creer como dice que hermano Noé. En Cristo tengo que creer como dice que la Escritura. ¿Y qué versículo se le viene a usted en este momento para decirle a él? Hermana Alma, hermano Noé, ¿qué versículo se viene para decirle a él? Estoy mirando cómo ustedes manejan la espada. Yo los veo a ustedes ahorita así. Hermano Francisco, ¿usted cuál versículo? Salmos 2:13, Romanos 9:5. Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas y según la carne vino Cristo, el cual es ¿qué? ¿El profeta? No, ahí dice el Dios. Y de paso dice sobre todas las cosas. Entonces con ese espadazo, usted y el otro dice, déjame, yo lo miro bien. Oh, sí dice ahí eso. Entonces, ¿qué es? Cuando Cristo le pregunta a los apóstoles, ¿qué dicen que soy yo? Ay, Señor, unos dicen que es profeta, uno que alguno de los profetas resucitados. Bueno, ¿y usted, Pedro, qué dice? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Muy bien, Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre de los cielos. Por tanto, sobre esta roca edificaré ¿qué? Mi iglesia. Entonces, creer en Cristo, como dice la Escritura, es algo muy hermoso. Pero usted tiene que saber manejar la palabra. Porque si usted no tiene este versículo, ¿cómo usted hace para poderse sobreponer a los engaños? Por eso es que nosotros tenemos que ceñir los lomos de ¿qué? Los lomos del entendimiento. ¿Y con qué los ceñimos? ¿Con qué ceñimos los lomos? Con la verdad. Con la verdad ceñimos los lomos. Con la verdad. Por eso estoy ya siguiendo esto, lo que es la unción santa, el aceite de la unción santa, para poder llegar hasta allá. Ahora, hay un aceite que suavizan los engañadores sus palabras más que el aceite. Y uno dice, uy, qué mensaje ese que predicó. Yo recuerdo que había un hermano que me decía, Henry, tremenda enseñanza la de hoy. Yo sí, tremenda. No, hermano, usted no me está diciendo, dígame qué es. Entonces, es que no me gusta pues hablar así de esa manera. No, pero explíqueme porque yo quiero aprender. Comenzaba yo a explicarle, y hermano Henry, ¿por qué yo no me doy cuenta cuando están predicando de que está mal? Pero ahora que usted me explica, claro, es así como, porque hay que creer como dice que la Escritura, hay que creer como dice la Escritura. Y hermano, yo les digo eso, este tiempo es para que usted crea como dice que. ¿Cómo debemos de creer en Cristo, hermano José? ¿Cómo debemos de creer en Cristo? Como dice, no se le olvide, mire, créame, yo quiero que ustedes crezcan en el conocimiento. Ahora vamos a mirar ya para finalizar, y finalizando me quedan 7 minutos, miren lo que dice acá. ¿Qué hace brillar el rostro en lo relativo? ¿Qué hace brillar el rostro en lo relativo? Salmo 104, versículo 15. Para que ustedes vayan entendiendo a dónde llega esa explicación del aceite absoluto. ¿Ya? ¿Qué hace brillar el rostro en lo relativo? Salmo 104, versículo 15. Léalo, hermano Francisco. Y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Ahí está. Entonces, el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro.
y el pan que sustenta, el aceite hace brillar el rostro. Y el pan que sustenta al hombre. Esto es en lo que, en lo relativo. Pero vamos a ver qué es lo que hace brillar el rostro en lo absoluto. Porque esto es el vino, pero ¿cuál es el vino en lo absoluto? Vamos a ir a Éxodos 34, 29. ¿Qué hace brillar el rostro en lo absoluto? ¿Qué hace brillar el rostro en lo absoluto? ¿Cuál es? Éxodo 34, 29. Éxodo 34, 29. En lo relativo es el aceite, pero en lo absoluto, ¿qué es? Puede leerlo, hermano Gilbar. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Después de que hubo hablado con Dios. Entonces Moisés se puso a hablar con Dios. Y bajó del monte después de 40 días, estando hablando con Dios. Pero él no sabía que su rostro, ¿qué? Resplandecía A ver, ¿por qué resplandecía el rostro? la presencia de Dios. Pero volvemos a lo mismo. Él estaba hablando con quién. O sea que había ¿qué? ¿Enseñanza o no enseñanza? La enseñanza es ¿qué? Fuego. Luz. 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 Entonces esa enseñanza a él lo impregnó tanto que cuando él bajó del rostro, su rostro ¿qué? ¿Verdad? Si ustedes y nosotros nos ponemos a llenarnos de la enseñanza que viene de Cristo, usted va a tener una semejanza diferente. ¿Por qué? Que eso funciona. Porque es que hicieron un estudio científico. ¿Qué ventajas traía al cerebro humano leer la Biblia? Y se sorprendieron. La cantidad de cosas que se activaron en el cerebro. Por eso es muy importante que nosotros defendamos que usted y yo debemos de creer en Cristo, no como dicen los hombres, sino como dice ¿qué? La Escritura. Y si ese hombre me habla de Cristo como dice la Escritura, yo lo acepto. Pero si no me habla como dice la Escritura, yo lo amo como mi prójimo, pero no puedo aceptar lo que me enseña. ¿Quedó claro eso, hermano José? ¿Cómo debo yo de creer en Cristo? Muy bien, como dice la Escritura. Ahora, ya vemos que el hablar con Dios hace resplandecer nuestro rostro. Cuando tú comienzas a hablar con Cristo, por eso es que yo tengo que creer en Cristo como dice ¿qué? La Escritura. Porque el creer en Cristo como dice la Escritura, por eso es que Cristo dijo, mira, escudriñen las Escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna y son las que dan testimonio de quién, de mí. Eso es el versículo de Juan 5, 39. Pero en el 40 él aclara. Pero hay un problema. Que se van a todo lado, pero no quieren venir a mí, que soy yo fuente de agua que viva. Tenemos que ir a Él. Yo escudriño la Escritura, pero yendo a Él, ¿qué es lo que Él dice? Y luego que Él dice, entonces yo lo paso por esa parte. Por eso es muy importante que nosotros entendamos esa clave, hermano John. Yo estoy hablando con alguien y para mí, mi maestro, ¿quién es? Y para ti, Jesucristo. Eso es lo que tenemos que hacer. Hable con un rosacrucista, hable con un presbiteriano, hable con un pentecostal, hable con quien sea. Yo recuerdo que en una convención hicieron la siguiente pregunta. Hermana Francia Uribe, Dios le bendiga. Livia Marín, Dios te bendiga. Rosario Martín, Dios te bendiga grandemente. Alguien en una convención hace una pregunta. ¿Qué es la vida eterna? Los que están en las redes sociales, contéstesela para usted mismo. Vida eterna. Vivir por toda la eternidad. Así le contestaron al predicador. Y el predicador había leído la Biblia y dice, la vida eterna es que te conozcan a ti, al único Dios y a Jesucristo que has enviado. Eso está en Juan 17:3. Y eso es lo que dijo ¿quién? Cristo. Pero yo tengo que creer en Cristo como dice ¿qué? La Escritura. Como dice Cristo, tengo que creer en Él. Terminó la enseñanza y yo esperé que Él bajara. Y le hice muy buena su pregunta, hermano fulano de tal, un pastor. Usted dijo, ¿qué es la vida eterna? Y contestó desde el punto de vista de Cristo, que me parece fabuloso. Pero yo tengo otra pregunta para usted. ¿Y qué es conocer a Cristo?
no había llegado allá. Porque alguien dice, yo conozco a Jesucristo. ¿Por qué? Porque yo viví en el año 30. Lo distinguió y no puede haberlo conocido. Porque Jesucristo le decía a los fariseos, si ustedes conocieran, ¿guardarían qué? Mi palabra. Conocer a Dios es eso. Primera de Juan 2:4. Si alguno dice que le conoce y no guarda sus mandamientos, o sea, su palabra, la verdad, ¿cuál? La de Cristo no está en él y es mentiroso. Entonces yo debo de creer en él como dice que la Escritura. Y le voy a decir, y hay pastores que no saben qué es la vida eterna, dicen vivir por él por toda la eternidad. La vida eterna es conocerlo a él, que ese es el punto de vista de ¿quién? De Jesucristo. Ahora, hermano Noel, la preguntita es sencilla. Y para el hermano Francisco y para el hermano José. Hermano John, a ver, el primero que conteste. Según el punto de vista de Cristo, no el mío ni el de ustedes, ¿qué es hacer la voluntad de Dios? Está difícil, pero a ver, hermano Gilmar. Mire, le voy a decir algo. ¿Cómo se sostiene usted con vida? Si usted dejara de comer 6 meses, ¿viviría? No. ¿Cuál es la comida espiritual, hermano John? La palabra. ¿Qué dice usted? ¿Cuál es la comida espiritual? Para no morirse uno. El Evangelio. ¿Qué dice, hermano? Hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios. Cita bíblica. Juan 4:34. Vamos a mirar eso a ver si es allá. Vamos a mirar si es Juan 4:34 o qué es. Juan 4:34. Léalo, hermano. Léalo, Juan 4:34. ¿Quién lo tiene ya? ¿Lo tiene, hermano Noel? Sí. Léalo, por favor. Jesús les dijo, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. O sea que si yo no hago la voluntad de Dios, hermano John, yo estoy próximo ¿a qué? A morir. Porque esa es la comida espiritual. Léalo, hermano Gilmar. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mire, mi comida es, si la dijo Cristo, imagínese, mi comida es que yo haga ¿qué? La voluntad del que me envió y termine la obra, haga la voluntad de Dios y termine su obra. Entonces, viene la pregunta, hermano Francisco, ¿qué es hacer la voluntad de Dios? Es la comida para no morir espiritualmente. ¿Cuál es la comida espiritual, hermano Noé? ¿Hacer qué? La voluntad de Dios. Y ahora, la pregunta oro para todos los discípulos. ¿Y qué es hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo yo sé que usted está haciendo la voluntad de Dios cuando usted me predica a mí? Mirando las escrituras. Mirando las escrituras. Mire, lea Juan 7:17. Juan 7:17, léalo para mirar. Ya. Juan 7:17, léalo, hermano Gilmar. Mire lo que dice. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Entonces, si usted habla por su propia cuenta, ¿está haciendo la voluntad de Dios, hermano? No. Entonces tenemos que creer como dice que. Las escrituras. Entonces, mi comida para yo vivir es hacer la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios, yo la hago cuando yo no hablo por qué, por mi propia cuenta. O sea, yo leo la Biblia y la doy como está. Pero si yo ya le agrego algo, estoy hablando por mi propia cuenta. Esto es para todos los que están conectados, hermana Petrona, Molina, Dios les bendiga. Ahora hago la pregunta. ¿La mayoría de pastores dan su punto de vista cuando leen la Biblia? ¿Qué dice hermano John? Algunos sí, otros no. Pero si ponemos eso en una balanza, yo creo que pasamos del 50% dando el punto de vista de nosotros. Bueno, yo me meto ahí para no aparecer arrogante, pero yo trato de no dar mi punto de vista por el conocimiento que ya tengo. Entonces ahora sí comenzamos, hermano José.
hermano Francisco, quiero que ustedes crezcan. ¿Ya? ¿Cuál es la comida que yo tengo que hacer siempre? La comida espiritual, ¿cuál es? Hermano, Hacer la voluntad de Dios. hacer la voluntad de Dios. Cuando yo hago la voluntad de Dios, hermano, No hay. No sé que la doctrina es de Dios. sí, pero hay algo más. Las escrituras. Algo más. Cuando yo hago la voluntad, cuando yo conozco, para estar más como dice Cristo, ¿alguno conocerá si yo hago la voluntad de Dios o qué? O sea, por mi propia cuenta. O hablo por mi propia cuenta. Cuando yo sé que hago la voluntad de Dios, cuando yo predico la Biblia, Y no- como dice la Escritura, y no Como- por mi propia cuenta, o sea, no con mi punto de vista. Bueno, hemos llegado hasta ahí, por eso dice, el rostro brilla cuando hablamos con Dios. Pero hablar con Dios está este paso fundamental que hemos tratado ahorita. Yo puedo hablar con Dios, pero si no hablo conforme a la Escritura, mi rostro no brilla y la unción se queda por fuera. ¿Correcto? Ahora, ¿qué pide Dios? ¿10,000 arroyos de aceite o qué es lo que es bueno para Dios? Dígame qué es lo que pide Dios. 10,000 arroyos de aceite sería interesante, ¿cierto? Miqueas capítulo 6, versículo 7, ¿qué pide Dios? Me pasé 5 minutos, pero bueno. Hermana Carolina García, Dios te bendiga. Amén. Muy importante todo esto, hermanos. ¿Qué pide Dios? 10,000 arroyos, lea el 6, el 6 y luego lea el 7. Hermano Gilmar, por favor. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Miqueas 6, 7, siga leyendo. Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Qué es hacer justicia, hermanos? ¿Cómo yo hago justicia? Muy bien. Leas en Romanos 2:2. ¿Cómo hacemos nosotros juicios? Según, o cómo Dios hace el juicio, según qué. Romanos 2:2. Léalo, hermano Gilmar. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Mire, es según qué. El juicio de Dios es según la verdad. Si alguien dice, yo me considero una mujer y es hombre, entonces se va para donde un ginecólogo. Y dice, mire, yo soy mujer y quiero que me examine. Y el ginecólogo dice, pues yo veo que usted es hombre. No, pero que yo me siento mujer. Dice, pues yo no le veo la vagina, ¿cómo hago yo? No, sí, el doctor dice eso. Y eso pasó ahora. O sea, Sí, pasó. Y entonces, no, váyase de acá. Y entonces hubo las redes sociales, pues los comentarios. ¿Estaba equivocado el doctor? Dios, no, el doctor no había estudiado urología. Había estudiado otra cosa y el otro era hombre, pero él se pensaba que era, ¿qué? Mujer. Y ahí se rajó. Ahí se rajó el que se pensaba que era mujer. El otro lo rechazó basado en lo que había estudiado. Yo a usted no, váyase por el urólogo. Así se sienta usted mujer, usted es un hombre. Entonces Dios, el justo juicio de Dios es según qué? La verdad. La verdad. Y ahí habla de todo eso en ese capítulo. Los que hacen cosas y contra las naturales, ahí está todo eso. Ahora viene. Si Dios ama, ¿qué pide Dios que hagas? Lea otra vez Miqueas 6:7. ¿Qué pide Dios que haga? ¿Cómo es? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es lo que pide Dios en vez de 10,000 arroyos literales de aceite. Porque es que eso, lo otro, ese es el aceite absoluto. Que me ungirá a mí y hará resplandecer, ¿qué? Mi rostro. Ahora, ¿quiénes no toman
este aceite? Dígame, hermano. ¿Quiénes no toman este aceite? Los no creyentes. Los que no hacen justicia. Los que no hacen justicia. ¿Qué más? Los que no hacen la voluntad Los que no hacen la voluntad de quién. de Cristo. Vamos a ir Mateo 25:3 para que usted mire quiénes no toman ese aceite. Ya me quedan 2 citas bíblicas y terminamos. Amén. Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga grandemente. Compartan estas enseñanzas bíblicas, hermano. Compártanlas. Bien. Y llevamos 50 minutos de enseñanza. Puede leer Mateo 25:3, hermano José. Bienaventurado. ¿Ves? Mateo 10. 25:3. 3, no, yo la he entendido 10. 25:3. Léalo. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Entonces, las insensatas no tomaron ¿qué? Aceite. Aceite. Tomaron sus lámparas, pero no tomaron ¿qué? Aceite. Aceite. Tomaron, ¿la lámpara qué es? Lámpara es a mis pies, ¿qué? La palabra de Dios es la lámpara. Tomaron la lámpara, pero no tomaron ¿qué? El aceite. ¿Qué hacía qué? El aceite era lo que le daba para qué? Para que alumbrara. Para que alumbrara. ¿Y la luz qué es? Enseñanza. La enseñanza. Les voy a decir algo. La cantidad de millares de hermanos que tienen la Biblia, pero que no han podido llegar a una enseñanza genuina del Evangelio por andarse por las ramas y no ir a la fuente principal del que dijo, yo soy el agua viva. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Y cuál es la clave para ir y beber de él? Si alguno cree en mí, como dice la Escritura. Crea en Cristo, hermano, como dice la Escritura. Si la organización tiene un punto de vista que está de acuerdo a la Escritura, acéptelo. Pero si la organización en la que usted va no tiene un punto de vista y no está de acuerdo al punto de vista de Cristo, hágala a un lado. Lo siento por las organizaciones, pero para mí primero está Cristo. Y esta es la voluntad. Y en esto conocerán si yo hago la voluntad de Dios. Si yo hablo como Dios manda o si yo hablo por mi propia cuenta. Y esta es la comida que a mí me tiene con vida, dice Cristo. Que yo haga siempre la voluntad de ¿quién? De Dios. Tengo que escudriñar las Escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Y al escudriñar las Escrituras, ¿a quién tengo que ir? Juan 5:40. Y no quieren venir a mí para que tengáis vida y vida en abundancia. Vayamos todos a Cristo. Este tiempo no está fácil, pero vaya usted a Cristo. Esté en la iglesia que esté. Cualquier cosa que diga el pastor, páselo por la tinta roja. Ya los hermanos saben que en alguna Biblia lo que habló Cristo está en tinta roja. Eso es evangelio. Todo lo que dijeron los apóstoles, páselo por la tinta roja y es evangelio. Todo lo que dijeron en el Antiguo Testamento, páselo por la tinta roja y eso es evangelio. Las insensatas tomaron la palabra, pero no tomaron ¿qué? Aceite. O sea, no pudieron tener ¿qué? Enseñanza. Por eso yo les decía que cuando las vírgenes oyeron, aquí viene el esposo, todas se levantaron. Y muchos dicen, las prudentes entonces encendieron sus lámparas y las otras no. La Biblia nunca dice que encendieron, dice que arreglaron. ¿Por qué? Porque usted no se puede preparar en el último momento del arrebatamiento. Usted tiene que tener ya la lámpara encendida, o sea, llena de enseñanza, desde el punto de vista de Jesucristo, como dice la Escritura. ¿Qué debemos de dar a nuestro prójimo herido por el pecado? Mano Gilmar, ¿qué debemos de dar a nuestro prójimo herido por el pecado? Vamos a mirar algo en lo relativo y luego lo vemos en lo absoluto. Lucas 10:34. Vamos en lo relativo y luego vamos al absoluto. Si usted le da a alguien herido por el pecado algo que no sea esto mismo, el hombre queda atado con el pecado, queda ahí. Pero si usted le da lo que es correcto, el hombre sanará. Por eso dice, cualquiera que anduviere por este camino, aunque fuera torpe, no se saldrá, y lo cojo que se sanará. Pero tiene que andar por el camino que se llama Jesucristo, no por otro camino. ¿Qué nos dice Lucas 10:34, hermano Gilmar?
Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Ahí está. Cuando alguien es herido por el pecado, nosotros tenemos que predicarle exactamente el Evangelio de Cristo. ¿Ya? Por eso es que yo he dado todo este recorrer para que usted se dé cuenta que lo que hace la enseñanza que brille es precisamente que la unción santa, pero es un aceite que viene a ser, se mezcla con ¿qué? Con la misma palabra. Cuando Moisés hablaba con Dios de tú a tú, él se impregnó de ese resplandor. Y eso es lo que nadie entiende hoy, que cuando tú te metes y adquieres la palabra correcta que sale de Dios, esa palabra es tan poderosa que cuando llegue el arrebatamiento pasará todos nuestros átomos que son terrenales a luz. Y seremos cuerpos ¿qué? Celestiales, donde ya no habrá lágrimas ni enfermedades ni nada de eso, sino que seremos totalmente seres espirituales hechos conformes a la imagen y semejanza de Dios. Por eso es que Dios dice, y dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y ¿qué? Y semejanza. Ahora, ¿qué es lo que no puede dañar? ¿Qué es lo que no puede dañar? Usted sabe que había un libro con 7 sellos y nadie podía abrir el libro ni nadie podría desatar los sellos. Pero resulta que Jesucristo pudo abrir el libro y desatar los sellos. Pero cuando venga el momento final de todo y venga el caballo negro que corresponde al tercer sello, hay algo que ese caballo negro no puede dañar. Por eso es que dice, ustedes no piensen lo que vayan a hablar, porque en aquella hora yo daré ¿qué? Palabra y sabiduría, la cual no podrán ¿qué? Contradecir, aunque no estén de acuerdo, o sea, no nos pueden hacer daño. Pero si yo digo algo y me destruyen lo que yo digo, me están haciendo daño. Mire, el caballo negro no le puede hacer daño a algo. Y viene con una balanza. Y le hace daño a todas las demás comidas, pero menos a esta. Apocalipsis 6:6 y ahí terminamos la enseñanza. Apocalipsis 6:6 y ahí terminamos la enseñanza. Y hay una voz, Léalo. y hay una voz de en medio de las 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Ni el aceite ni el vino. O sea que en otras palabras, nadie podrá destruir lo que es el mensaje de ¿quién? De Jesucristo. Por eso es que el aceite de la unción lo debemos de tener nosotros. Por eso el aceite de la unción se derramaba sobre ¿quiénes? Sobre los sacerdotes y sobre los elementos que habían del tabernáculo. El aceite de la unción está totalmente en Cristo y sobre los que servimos en ese tabernáculo que es Cristo. El tabernáculo pueden entrar los sacerdotes, ¿no? Sin aceite, no, incluso hubo uno que ofreció fuego extraño y fueron consumidos. Entonces el aceite, el que hiciera un aceite aparte de eso, y no mandado por Dios, pero tratara de imitarlo, era cortado del pueblo también. Entonces, ¿qué significa eso? Que todos los que estamos con Cristo debemos de sujetarnos a lo que es la unción santa de lo que es que está en Cristo. Por eso yo no puedo enseñar nada de mi punto de vista, sino el punto de vista de ¿quién? De Cristo. Jesucristo dice, deja que los muertos se entierren a sus muertos. Eso lo tengo que enseñar. Jesucristo dice cosas muy extrañas como, os digo que Abraham deseó ver este día, lo vio y se gozó y Abraham no estaba ahí. Pero son tesoros enormes. ¿Cuál es el tesoro escondido, hermano José? ¿Cuál es el tesoro escondido, hermano Francisco? El reino de los cielos. Muy bien, el reino de los cielos es el tesoro escondido. Dice, y el reino de los cielos será semejante a un tesoro escondido que un hombre encontró en el campo. Y entonces volvió y lo escondió. Me voy a vender todo lo que yo tengo y me compro ese terreno. Y vendió todo y se compró el terreno y quedó con el tesoro. Hay un tesoro
y el primero que lo encuentre será de él. Traten de asegurar el tesoro. Yo pienso que ya todo lo encontraron, pero asegúrenlo. Es el reino de los cielos. Por eso es muy importante el aceite santo de la unción. Las prudentes tomaron la lámpara juntamente con ¿qué? Con el aceite. Pero las necias no tomaron la lámpara, pero no tomaron el aceite de la unción. Y sin aceite las lámparas no pueden ¿qué? Alumbrar, brillar. Entonces, ¿qué es lo que enciende la lámpara? Cuando yo comprendo las escrituras, ahí, en eso que yo comprendo, enciendo mi lámpara. ¿Ya? Pero yo para enseñar, para que mi espíritu se convierta en la lámpara de Dios, yo tengo que escudriñar lo profundo del corazón. ¿Cierto? ¿Se acuerda de ese versículo? Sí. Dice, porque lámpara de Jehová es el espíritu del hombre que escudriña lo profundo del corazón. Proverbios 20:27, a ver si es ese. Proverbios 20:27. Si usted no va a escudriñar las escrituras y no va a hablar conforme a las escrituras, usted no podrá aprender la lámpara, hermano. La lámpara no es hacer actividades en la iglesia. Eso no es la lámpara encendida. ¿Y el candelabro existe? El candelabro fue hecho, pero ahorita no saben dónde están. Está escondido. Eso se desapareció porque ahora el nuevo candelabro es Cristo, con los 7 espíritus de Dios. ¿Cómo nos dice Proverbios 20:27? Fíjese, mire lo que dice. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Mira, si usted no escudriña las escrituras, no será una lámpara encendida. Pero si usted escudriña y comprende en ese momento que usted recibe la enseñanza y la comprendió, usted es una lámpara que encendida, porque usted puede practicar lo que comprende. Si el hermano me explica a mí algo del trabajo que tiene el hermano John y yo no lo comprendo, ¿yo puedo practicarlo? No. Lo mismo, si usted lee la Biblia y no la comprende, ¿cómo la va a practicar? Entonces no brilla la luz. Entonces, hermanos, bienvenidos a las lámparas encendidas y a la unción con ese precioso aceite que hace que las lámparas se enciendan, la comprensión de la palabra. ¿Cómo yo comprendo la palabra? Haciendo la voluntad de ¿quién? De Dios. ¿Y cuál es haciendo la voluntad de Dios? Es la comida que me tiene con vida. ¿Y cómo sabemos que yo estoy haciendo la voluntad de Dios? Cuando yo no hablo ¿qué? Por mi propia cuenta, sino que hablo de acuerdo a las escrituras. Entonces mi lámpara está como encendida. Y cuando venga el tercer sello, el caballo negro, con la balanza, el caballo negro no me podrá hacer daño ni al vino ni al aceite. Aunque se oponga, no podrá hacer nada. Yo estoy predicando de acuerdo a lo que dijo Cristo. Señor, pero usted ha dicho esto y esto. Bueno, yo he repetido lo que ha dicho Cristo. Sí, pero usted está en la corte y tiene que responder. No, entonces llame a mi jefe, que fue el que lo dijo. ¿Y quién es su jefe? Jesucristo. No, pero Jesucristo no está acá. Bueno, pero fue el que lo dijo. Yo solamente estoy repitiendo. ¿De quién es el culpable? ¿El testigo o el que lo dice? Yo soy testigo de un accidente y yo digo, mire, ese carro chocó y eso. ¿A mí me van a condenar o al que hizo el daño? Hizo el daño. Exactamente, Cristo no hace el daño, pero fue el que lo dijo. Entonces ahí se chocan con la balanza y no pueden hacer ¿qué? No pueden tocar ni el vino ni el aceite. Hermanos, quédese con Cristo, quedémonos con Él y con su punto de ¿qué? De vista, porque Cristo no habló por su propia cuenta. Usted y yo no hablemos por nuestra propia cuenta. El que se une al Señor, un espíritu es con Él y vamos a hablar como habla Cristo. Amén. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra. Y Señor, algo que me deja tranquilo es que tu palabra no volverá a ti vacía, sino que hará la obra para la cual tú la enviaste. Señor, que esa palabra que hoy hemos recibido
no se quede estancada, sino que nosotros la podamos comprender y pueda hacer esa maravillosa obra en nosotros. Señor, que nuestra lámpara esté encendida todo el tiempo, las 24/7, como se dice, todos los días. Y Señor, que hagamos siempre tu voluntad, que esa sea nuestra comida para tener vida y vida en abundancia. Señor, presento aquí a todos los hermanos que están en esta sala de conferencias y a los hermanos que están conectados en este momento por las redes sociales y a los que se conectarán y mirarán estos videos por las redes sociales, Señor. Ese último hermano que se conectará y mirará este video, yo te pido, Señor, que le des esa sabiduría y esa palabra para que su lámpara esté encendida. Gracias, Señor, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Un abrazo a todos, Dios les bendiga. Para los hermanos que están y mirarán el video en YouTube, Dios les bendiga grandemente.